Nuestra clase de hoy es la seguridad de la presencia de Cristo. La seguridad de la presencia de Cristo. Se cuenta que un joven aprendiz pidió prestada a un anciano y experimentado artífice sus herramientas. ¿Para qué quieres mis herramientas, hijo?, le preguntó el anciano. Es para ver si puedo hacer un trabajo mejor, replicó el muchacho. El anciano cedió a la súplica del joven y una semana más tarde fue a verle a su taller y le preguntó: ¿Cómo te ha ido, muchacho? No tan bien, ni con sus herramientas puedo hacer un trabajo mejor. Entonces el anciano le dijo así: Hijo mío, no son las herramientas del maestro lo que necesitas, sino el espíritu del maestro. Bueno, ¿es la vida controlada por Cristo una vida perfecta? Miren, ¿qué es la vida controlada por Cristo? Lo vamos a ver. Permítame, déjeme ponerme mi video. Ok, aquí estoy. Ok, miren, la vida de cada persona siempre es controlada por algo. Siempre va a haber algo que nos controle nuestra vida o por alguien. Hay quienes son controlados, miren, por el dinero, la ambición y la codicia. Y todo lo que hacen es girar en torno a ganar más dinero, a tener más dinero y a ser mejores que otros. Si el otro tiene un carro de lujo, yo también hago todo lo posible y me enfoco en controlar, en hacer esto para el control de mi vida. Otros son controlados por los placeres y todo lo hacen que va encaminado a satisfacer sus deseos, a sentirse bien, y experimentar placer. El egoísmo. Yo me siento bien, si tú no te sientes bien, no hay problema. Me enfoco en que yo voy a hacer todo lo posible por sentirme bien. Algunos son controlados por sus emociones, el miedo o la culpa o el resentimiento o la ira, la venganza, el dolor o el qué dirán entre comillas. Y su conducta y sus palabras reflejan y manifiestan quién está en control de sus vidas. Pero escuchen, si nos vamos a la raíz del asunto, descubrimos que todo eso tiene que ver con el yo. ¿Qué significa el egoísmo? El ego, que quiere ser libre y siempre termina esclavizado y dependiendo de algo o de alguien. Por eso la mayoría de las personas dejan el alcohol, pero se unen al vicio del cigarro. O sea, siempre se tapa como cristiano, se tapa un hoyo para destapar otro. Y ahí sigue. La vida controlada por Cristo consiste en que ya no es nuestro ego quien gobierna y controla nuestra vida, sino que es Cristo en nosotros quien la dirige y la controla. La vida controlada por Cristo es cuando nuestros anhelos, nuestros deseos, escuchen, son los de Cristo, porque Él nos creó y Él, y solo Él sabe qué es lo mejor para ti, para mí, para nosotros. Por eso Jesús quiere tomar el control de nuestra vida para darnos lo mejor, lo que realmente eso es lo que necesita el cristiano. Para que esto sea así, debemos negarnos a nosotros mismos. Es decir, renunciar a nosotros, dejar de satisfacer los deseos y apetitos de nuestra carne que nos esclavizan, renunciar al orgullo
y entregar a Cristo el control de nuestra vida y vivir de acuerdo con su voluntad. Esto se hace por fe, invirtiendo tiempo en la oración y en la palabra de Dios. Y entonces sucede ¡fum!, el milagro sobrenatural de la intervención de Cristo viviendo su vida en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo tenía a mi hijo Jerick, pequeño de 2 años, él consumió veneno porque yo salí de viaje para Mérida y era un congreso en Mérida, lo recuerdo. Y fuimos, y cuando regreso me habían supuestamente fumigado la casa, pero las personas dejaron lo que es el veneno, eran unas cositas rosas como dulces. Y cuando yo llego de madrugada y dejo mis maletas, todo, y a dormir, porque al otro día levantarse, Beto se iba a la cárcel, yo vivía en Huastepec, aquí. Entonces, hagan de cuenta que al amanecer, mi hijo estaba pequeño, tenía 2 años, y agarra su triciclo y empieza por toda la casa a andar como un carrito. Pero al momento lo vi que se cayó, se desvaneció y temperaturas altas. Y yo no sabía qué era. Alberto ya no estaba. Recuerdo, perdón, que él estaba yéndose, era un viaje yéndose para Colombia, ya estaba en el aeropuerto. Él nada más había venido, recoger maletas y vámonos. Y yo me había quedado. Y cuando veo que eran temperaturas altas y bajaban y subían, esto ya no se me hizo normal. En eso yo hablé con mi mamá y mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ayúdame. No sé qué tiene Jerick. Son temperaturas altas. Me dice, chécalo, hija, ahorita voy por ti y vámonos al hospital. Entonces, cuando veo clarito, como si Dios me dijera, el veneno. Y vi en su triciclo lleno de veneno. O sea, las ratas se habían llevado, no se lo habían comido y habían llevado ahí el veneno. Lo habían transportado y dejado ahí. Entonces me fui al hospital y créanmelo, que lo que menos quería era decirle a Dios, haz tu voluntad en la vida de mi hijo, porque tenía miedo de que se lo llevara y no me lo dejara reservar para mí en esta vida. Yo tenía miedo y yo hacía todo lo posible a mi manera, lo llevé al hospital, le hicieron lavado, lo irritaron mucho, era delgadito, pues imagínense, parecía niño de África. Estaba peor en 3 días, hasta que llegué al grado de que en 3 días tuvieron que mandar los análisis hasta en Puebla, porque ahí solamente tenían el aparato y no aquí en Morelos. Entonces, cuando yo vi que mi hijo cada vez estaba peor, a veces nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. Tenemos miedo de darle el control a Dios de nuestra vida porque pensamos que va a hacer las cosas peor, que nos va a traer algo que nos va a doler en la vida. Y yo le dije a Dios, me duele, no quiero decirte esto, pero aquí está mi hijo. Si te lo quieres llevar, llévatelo. Me dolió como nunca en mi vida me había dolido algo. Y se lo dije hipócritamente, no crean que con agrado. Y dije, aquí está, Señor, llévatelo. Y cuando eso pasó, en ese momento, lo único que yo hice es darle gracias a Dios. Le dije, ten misericordia de mí. En ese momento mi mamá llega, agarra al niño y se lo agarra en un rebozo, me acuerdo, y todos los médicos detrás de ella corriendo, señora, no puede hacer eso. Y mamá dijo, yo puedo hacer lo que quiera con mi nieto, ustedes lo están matando. Vámonos, hija. Y yo, callada, yo dije, ¿y ahora qué está pasando después de esta oración? Y iba llorando en el camino, era una carretera para ir al Hospital Los Ángeles, que íbamos para urgencias allá. Y en eso mi mamá me dice, oye, ¿por qué no vamos con su pediatra? Le dije, mira mamá, es sábado, él no está, ¿para qué perder el tiempo? Mi hijo se está muriendo aquí en mis brazos. Me dijo, vamos. Y ¡pum!, nos fuimos.
Y adivinen qué pasó. El médico estaba, lo que nunca, porque él era de los que daba conferencias en el imán con los niños quemados, y estaba ahí. Ni siquiera tardé, toqué y estaba afuera regando sus plantitas. Y me dice, ¿qué tienes, hija? Y me suelto llorando. Mi hijo se está muriendo. Pásale, pásale, me mandó al consultorio, lo checó, le platiqué todo. Y miren, jamás en mi vida se me olvida la leche. Una sola leche le mandó. Y así, mi Lupa. Jamás se me olvidó el nombre. Me dijo, le vas a dar cada media hora tantos mililitros, poco a poco, hasta que vaya limpiando su cuerpo. Y en menos de 4 horas él ya estaba repuesto. A veces, como cristianos, nos pasa lo mismo. Tenemos miedo de dejarle el control a Jesucristo, pero siempre Él va a querer lo mejor para nosotros, aunque nos duela. Él siempre busca lo mejor para nosotros. Seguimos. Sino el espíritu del maestro. ¿Herramientas, hijo? Le preguntó el anciano. Es para ver si puedo hacer un trabajo mejor, replicó el muchacho. El anciano cedió a la súplica del joven y una semana más tarde fue a verle a su taller y le preguntó, ¿cómo te ha ido, muchacho? No tan bien, ni con sus herramientas puedo hacer un trabajo mejor. Entonces el anciano le dijo así, hijo mío, no son las herramientas del maestro lo que necesitas, sino el espíritu del maestro. Vamos con la segunda pregunta. Esta pregunta nos dice, ¿es la vida controlada por Cristo una vida perfecta? ¿Qué te imaginas? Miren, lo vamos a ver. Y lo voy a repetir, en absoluto no lo es. ¿Ok? Si pensamos que nuestra vida controlada por Cristo va a ser una vida perfecta, no. Miren, la palabra perfección implica no cometer ningún error, ninguna falla, nunca. Y siempre dar en el blanco, ¿no? O sea, directo y perfecto. Siempre acertar al 100%, ni siquiera tus palabras, pensamientos, nada. Miren, solo Dios es perfecto, nadie más. Y ningún ser humano ha alcanzado la perfección en la tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, escuchemos, eso no es pretexto ni obstáculo para no entregar nuestras vidas a Cristo y para ser controlados por Él. Porque si lo hacemos, nuestras vidas serán mejores. Y Cristo cambiará no solo nuestra vida, sino el mundo por medio de nosotros. ¿Qué es lo que yo les decía? Yo tenía miedo, pero cuando Dios actuó en mí, me dio la solución. Miren, hace algunas décadas, un historiador publicó publicó un póster con las 100 personas más influyentes de la historia y las clasificó desde más influyentes de hacia abajo y explicaba brevemente qué habían hecho para cambiar el mundo para bien. Estos hombres, todos sin excepción, la mayoría habían ganado premio Nobel, ¿no? Por la paz. Y miren, en primer lugar puso a Isaac Newton, teólogo y científico, cuyos descubrimientos dieron lugar a la modernidad y la tecnología actual, que ahora, sin Isaac Newton, sin esa pequeña fórmula que Dios le reveló a través de su palabra, no tuviéramos ni el gas, ni autos, ni luz, ni agua, nada. Miren, lo puso como primer lugar. Y en segundo lugar puso al apóstol Pablo,
cuya labor de difundir el mensaje del evangelio por todo el mundo produjo cambios radicales en la sociedad que mantienen la espiritualidad y valores morales como las bases para la estabilidad y prosperidad de las naciones hasta el día de hoy. Y en tercer lugar, ¿no? Puso a Cristo. Y con letras, fíjense, resaltadas, explicó que a pesar de que él y cualquier historiador saben que es quien más ha influido y cambiado el mundo entero, desafortunadamente, solo dos de sus seguidores, Newton y Pablo, habían seguido al pie de la letra su ejemplo, porque los demás llamados cristianos se habían desviado de sus enseñanzas. Y es muy triste, pero es muy cierto. Dios nunca nos va a exigir algo que no podamos hacer. Desde el momento en el que entregamos nuestra vida a nuestro Dios, Él nos da el poder de su Espíritu Santo en nosotros y con su poder podemos ir desarrollando la mansedumbre, que es la humildad. El ego se baja y Cristo resalta. Además de ello, nos dio a su Hijo Jesucristo, que es nuestro mejor ejemplo. Su historia y vivencias las tenemos plasmadas en la Biblia, los evangelios. Ahí encontramos cómo Jesús reaccionó a diferentes circunstancias. Si deseamos conocerlas, debemos leer los 4 evangelios. Luego, meditarlas e imitarlas en nuestro diario vivir. De esa manera, podremos desarrollar una vida controlada por Cristo. Escuchemos. La vida perfecta en el cristianismo no es hacer nosotros su vida de Cristo en nosotros. Vuelvo a repetir, como un trabalenguas, la vida perfecta en el cristiano no es hacer nosotros su vida de Cristo en nosotros, sino la vida perfecta del cristiano es que Cristo, controlando nuestra vida a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nuestras emociones y reacciones están bajo control, como consecuencia podremos disfrutar la vida misma en Cristo. Llegaremos a vivir en su voluntad y escucharemos su voz. Su voluntad es para nuestras vidas maravillosa. Cuando tú descubres que la voluntad de Dios es lo más maravilloso que puedas imaginar en la vida misma tuya, viviríamos en obediencia bajo la sujeción realmente de Cristo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de su voluntad? Su justicia, su paz y su gozo en el poder de su Espíritu Santo morando en nosotros, y así tendremos una vida controlada por Cristo, y a los ojos de Dios seremos perfectos en nuestro caminar. No por lo que hagamos, chicos, ni por lo que no es lo que yo haga lo que me hace perfecto. No significa que no tendré pecado, sino que lo que Él hace a través de mí me hace perfecta. Sin embargo, aunque ni Pablo ni Newton fueron perfectos, fíjense, se dejaron por controlar por Cristo y cambiaron no nada más sus vidas, cambiaron el mundo entero. Y eso puede suceder con cualquiera de nosotros que le entreguemos nuestra vida a Cristo y dejemos controlarla por Él. Y aunque seguiremos cometiendo errores, nuestra vida seguirá cambiando. Y cambiando nuestra vida, cambiaremos nuestro entorno. Seguimos. La tercera pregunta. ¿Deben todos los cristianos
a actuar exactamente de la misma forma y tener la misma personalidad como robots, ¿no? Vamos a ver nuestra respuesta. Recuerden que estas clases, estos cursos, nos ayudan para desenvolver y desarrollar nuestro intelecto a través de estudiarlo y buscar nuestras preguntas. ¿Deben todos los cristianos actuar exactamente de la misma forma, y tener la misma personalidad? Absolutamente no. Podemos ver esto claramente, y escuchen, en los 12 discípulos que Jesús escogió. Todos eran diferentes, no actuaban de la misma forma y tenían temperamentos diversos. Miren, algunos de ellos eran tan tímidos e introvertidos que no se registra ni una sola palabra o intervención de ellos. Lo hemos de leer en los evangelios, que ni siquiera se menciona, ¿no? Pero otros que leemos como Pedro, ¿verdad? Eran muy extrovertidos y lo que algunos llamarían sanguíneos, ¿no? Con mucho carisma, siempre hablando, preguntando, protagonizando, acertando y fallando. Y otros como Jacobo y Juan tenían temperamentos coléricos, lo que algunos llamarían enojones, iracundos, al grado de que Jesús los apodó los hijos del trueno, porque su estado de ánimo estallaba frecuentemente. Otros eran muy piadosos y celosos de la ley, como Natanael. Otros muy amigueros y fiesteros, como Mateo, y hasta uno de ellos Judas, ¿no? Quien llegó a ser el traidor y que entregó a Cristo, ¿no? Era deshonesto, fíjense, y robaba de las ofrendas y ayudas que recibía. Sin embargo, a pesar de ser todos tan diferentes, tenían algo único todos. Tuvieron un factor común. Se entregaron a Jesús y se dejaron controlar por él. Y Jesús usó a cada uno conforme a su personalidad para sus propósitos. Y aunque los usó de maneras muy diferentes y diversas, cumplió sus propósitos en cada uno para la gloria de Dios. Así que, sin importar nuestro trasfondo cultural, nuestra personalidad, si nos dejamos controlar por Cristo, seremos perfectos para los ojos de Él. Tal vez para el mundo no, pero para Él sí. Él usará nuestras vidas para su propósito, para su gloria. Y seremos muy dichosos y felices. Por eso es que yo lo pongo en mayúsculas. La vida controlada por Cristo es la vida más maravillosa. Seguimos con nuestra clase. Hay muchos conceptos equivocados respecto de cómo vivir la vida cristiana, una vida controlada por Cristo. Algunos piensan que deben esforzarse y dar lo mejor de sí mismo para vivir una vida agradable a Dios, su esfuerzo. Y otros piensan que Cristo ha entrado en sus vidas para ayudarles a vivir y trabajar para Dios. Pero estas dos ideas son inconsistentes según Dios. La gran diferencia entre los cristianos de hoy y de los que leemos en la Biblia está en que lo que para nosotros es una narración de hechos remotos, para ellos era una experiencia real. Nosotros tendemos a hacer el cristianismo un código ético, ¿no? Mientras que aquellos hombres experimentaron un cambio tan radical en sus vidas que no vacilaron en llamar así. Cristo viviendo en nosotros. La vida cristiana no es difícil, chicos. Es imposible. Solo una persona ha vivido esa vida, Jesucristo, y desea seguir viviendo su vida a través de nosotros. No se trata de nosotros este cuento, ni intentar ser como Cristo, sino de tener su poder y trabajar para Él.
sino de que Él viva su vida a través de nosotros. La vida cristiana no es lo que tú hagas por Él, sino lo que Él hace a través de tu vida. Jesús viene a vivir en nosotros para que podamos vivir su vida a través de nosotros, usando nuestros ojos, boca, manos, pies, todo nuestro ser. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el hombre natural o no cristiano? Lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta. Miren, los términos espirituales y carnales los definió el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios y les dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El cristiano espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, del Espíritu, ha sido bautizado en agua y anda en el Espíritu. Es decir, es controlado por Cristo y no por su naturaleza pecaminosa. No satisface los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanagloria de la vida. No hace de sus deseos que sobresalgan. Miren, el cristiano espiritual se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús por tener un tiempo a solas, diario con Dios, para dedicar tiempo a la oración, a la Biblia, congregarse, testificar y ayudar a otros, haciendo cambios en su vida y conducta, dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer lo bueno, conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Creciendo siempre en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Está enfocado en que si un día no ora, si un día no lee, no está a gusto. ¿Por qué? Porque su naturaleza es espiritual. En lo espiritual no se ve, pero lo estamos trayendo nuestro fruto para la vida venidera. Y es donde uno recae. Es que yo no lo veo. Si más me meto con Dios y oro, es peor la situación. No es cierto. No es peor tu situación. Siempre ha sido peor tu situación. Solo es que Dios te está revelando y trayendo lo que siempre ha estado ahí. También se define, fíjense, el cristiano espiritual como una persona que juzga todas las cosas y que no es juzgado por nadie. No en el sentido de condenación o de juez, ¿no? De que uno sea como juez, sino de entendimiento y discernimiento con base a la Biblia. Es decir, comparan y filtran todo a través de las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si tengo un mal comportamiento y pareciera que nadie lo ve, pero solamente yo lo veo en mi familia, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Seguiré haciendo lo mismo? Claro que no. Claro que no. Es decir, comparamos como cristianos y filtramos todo a través de las palabras de Cristo y definimos y distinguimos la verdad de la mentira, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la luz de las tinieblas conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Y no a nuestra propia opinión o a nuestras ideas o pensamientos humanos o filosóficos, por muy brillantes y lógicos que parezcan. La vida cristiana no es de la manera en que pensamos, sino es espiritual. Lo espiritual no se ve, pero recordemos que es eterno. Nosotros somos eternos. ¿Cómo queremos vivir la vida en este tiempo? Apaleados, ¿no? Golpeados, y no es porque Dios lo esté haciendo, sino las circunstancias que yo mismo o yo misma estoy generando en mi vida. El cristiano verdadero es aquel que es como la comida. Si no desayunaste y te fuiste a trabajar y trabajas acacarreando,
tarde o temprano te vas a sentir débil, pero si desayunas, te vas a sentir fuerte y vas a ganar y vas a ser el más rápido de todos los trabajadores. Lo mismo es con el cristianismo. Eso es el verdadero cristianismo. ¿Seguimos? Con nuestra clase. El hombre natural o no cristiano, lo vamos a ver, miren, no tiene a Cristo y el ego gobierna su corazón. Número 1, fíjense, es esclavo del pecado. Juan 8, 31, 34 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Miren, 2, no entiende las cosas de Dios, no las entiende. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Número 3, miren, su corazón es engañoso y perverso. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? 4, la maldad reina en su corazón del cristiano carnal. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. 5, la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. 6, está muerto en delitos y pecados. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. 7, anda conforme al mundo y al diablo. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. 8, hace la voluntad de su carne y sus pensamientos. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. 9, su única esperanza es Cristo. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios
y sin esperanza. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros vivíamos de una manera egoísta, sin tomar en cuenta a Dios. Algunos manifestaban ese egoísmo externamente por medio de conductas nocivas, vicios, desenfrenos, pasiones desordenadas. Otros de manera interna, llenos de odio, amargura y soledad. Sea cual fuere la expresión del ego, miren, todos, sin excepción, estábamos conscientes del vacío interno y que algo nos hacía falta hasta que nos dieron el mensaje del Evangelio y conocimos la verdad para ser salvos y empezamos a experimentar el amor de Dios y a conocer su plan maravilloso. Si todavía experimentas ese vacío en tu corazón, si has descubierto que eres un hombre natural y no tienes a Cristo dentro de ti, este es el momento exacto para pedirle a Jesús que venga a tu vida, confesando como Señor y Salvador, para que Él llene el vacío y puedas conocer la verdad y empezar a vivir una vida nueva en Cristo. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el cristiano espiritual? Miren, ¿cómo es el cristiano espiritual? El cristiano espiritual es aquel que todos los términos espiritual y carnal los definió, y como lo vimos con el apóstol Pablo, que él escribió y lo dijo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El cristiano espiritual es aquel que es como niño en Cristo. Es aquel que hace las cosas a su manera. El niño es egoísta. El niño solamente piensa en él. Nosotros como cristianos espirituales no debe de ser de esta manera, sino debemos de ser maduros a través de leer su palabra todos los días y canalizar. ¿Esto es correcto? Esto no es correcto. Depende el cristiano de las actitudes que tengamos en nuestro diario vivir. El cristiano se define de las actitudes de nuestro diario vivir. ¿Cómo vivimos? ¿Por qué de las actitudes? Porque tenemos ojos alrededor de nuestra casa, tenemos ojos alrededor de nuestra familia, tenemos ojos alrededor de nuestro trabajo. Y si yo me comporto mal, yo no soy un verdadero cristiano, soy carnal y soy un niño en Cristo. Seguimos con la siguiente. Miren, el cristiano espiritual tiene a Cristo ocupando el trono de su corazón. Número 1, manifiesta el fruto del Espíritu. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. 2. Vive por fe y Cristo vive por él. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. 3. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. 4. Tiene la mente de Cristo. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El cristiano espiritual tiene bien definido su propósito en la vida: hacer la voluntad de Dios y llegar a ser como Cristo. Siguiente pregunta. ¿El cristiano espiritual puede pecar? Bueno, miren, por supuesto que sí. El Espíritu Santo revela en la Sagrada Escritura que no hay ser humano que no peque, que todos hemos pecado y que todos ofendemos muchas veces. Es de suprema importancia entender lo que es pecado a los ojos de Dios, porque los seres humanos y la mayoría de los cristianos, desafortunadamente, consideran pecado solo las cosas grotescas, ¿no? Como el asesinato, ¿no? El secuestro, la violación sexual, el aborto, el homosexualismo, las drogas, el alcoholismo, etcétera, todo lo que te puedas imaginar que se puede ver a tus ojos. Y se engañan a sí mismo creyendo que como no han hecho ni practicado esas cosas, ¿no? Entonces no somos pecadores. Por lo tanto, no pecamos. A pesar de que mienten y son hipócritas, chismosos, lujuriosos, envidiosos, celosos, idólatras, y etcétera, etcétera. Todo lo que no se ve. Además de que practican pecados ocultos y creen en sus mentes que porque no dañan a nadie, no están pecando. Pero no es así. El Espíritu Santo define el pecado como desobediencia a la palabra de Dios y añade que si una persona guarda todos los mandamientos de la ley, pero ofende uno solo, o sea, en un punto, digamos, dice una mentirita blanca, se hace transgresor de todos los mandamientos. Y a los ojos de Dios es tan culpable y pecaminoso el que miente como el que asesina. Claro, tienen consecuencias y repercusiones muy diferentes. La mentira que el homicidio, pero a los ojos de Dios son pecado. El Espíritu Santo también define el pecado como saber hacer algo bueno y no hacerlo. No solamente hacer lo malo es pecado, sino el no hacer lo bueno también es pecado. Por ejemplo, el profeta Samuel le dijo al pueblo: lejos sea de mí que peque yo contra Dios y cesando de rogar por ustedes, ¿no? Por eso el apóstol Juan dice claramente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso cada día debemos confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios, porque nunca vamos a dejar de pecar. Sin embargo, el cristiano espiritual por lo general peca por omisión o accidente o tropiezo o descuido y es consciente inmediatamente que ha pecado y confiesa su pecado y pide perdón a Dios, y si afectó a alguien más, pide perdón también. En cambio, el cristiano carnal peca por comisión, es decir, con premeditación, alevosía y ventaja, y se esconde para pecar. O sea, ya no le importa, no tiene pudor, no confiesa su pecado y la mayoría de las veces no se da cuenta que está pecando. ¿Cómo es el cristiano carnal? Miren, ya vimos cómo es el cristiano espiritual. Ahora vamos a ver cómo es el cristiano carnal.
Miren, el cristiano carnal fue definido por el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios y les dijo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego define magistralmente por qué los llamó carnales, al decir, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no son carnales? La Nueva Traducción Viviente define a los carnales como personas controladas por su naturaleza pecaminosa, que viven y actúan como la gente del mundo que no conoce a Dios. Los cristianos carnales se comparan con los niños, con las cualidades negativas de un niño. Celos, envidia, andan en pleitos, egoísmo, o sea, nada más están pensando que ellos tienen la razón, pero no se definen y no se justifican, ¿no? O sea, cuando uno se justifica es porque es realmente un cristiano carnal. Y pareciera que se creen muy espirituales. El Espíritu Santo describe la diferencia entre los carnales y los espirituales, así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica, que participa de la leche, ¿no? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el que toma el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el cristiano carnal se comporta de manera idéntica al hombre natural, con la diferencia de que, como es hijo de Dios, a su tiempo es disciplinado y corregido en amor por Dios y sufre las consecuencias de su pecado, mientras que el natural prospera en su maldad y pareciera que no pasa nada. Y dicen, es que yo soy el consentido de Dios, me he portado mal y todo me va bien, ¿no? Sigamos. Y el cristiano carnal tiene a Cristo, pero el ego gobierna su corazón. Es un niño en Cristo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. 2. No puede recibir alimento sólido. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. 3. Es celoso y contencioso. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? 4. Manifiestan las obras de la carne. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales,
idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Wow. 4. No puede agradar a Dios. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. 6. Es inestable y fluctuante. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. El cristiano carnal vive para sí mismo, se acerca a Dios solo para su propio beneficio, es decir, se sirve de Dios. Y por último, ¿cuál es la solución de la carnalidad? Miren, la solución a la carnalidad es muy sencilla y accesible para todos, pero requiere de mucho valor y determinación de parte del que anda en la carne y comienza con la confesión de pecados. El Espíritu Santo asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La solución a la carnalidad inicia con la confesión de nuestros pecados. Confesión significa declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito. Tenemos que empezar declarándole a Dios en oración a lo que hemos hecho, reconociendo que es pecado, que estamos arrepentidos y que no lo volveremos a hacer. Pero esa solo es la primera parte de la confesión. Jesús enseñó con la parábola del hijo pródigo cuál es la correcta confesión de pecados, que debe ser a Dios y a la persona afectada, porque el hijo confesó su pecado a Dios y después lo confesó a su papá. La gran mayoría de los cristianos lo hacemos así y hemos experimentado que a pesar de confesar el pecado, se sigue reincidiendo una y otra vez. ¿Por qué es así? Porque no han confesado su pecado y lo confiesan a medias y solamente a Dios y no a la persona afectada, si la hubiera. O un hermano maduro en Cristo. La razón es que cuando confesamos nuestro pecado a Dios, recibimos perdón y limpieza de pecado. Pero cuando confesamos nuestro pecado a la persona afectada o al hermano que afectamos o a la familia, a la esposa, recibimos liberación de pecado. La confesión a Dios nos trae perdón, a otro hermano nos trae liberación. Es interesante que etimológicamente la palabra dicción significa no dicho. Y es aquello que no se puede o no se quiere expresar. Por eso es que cuando un pecado no se confiesa a un cristiano maduro para que ore por nosotros, aunque Dios nos perdone y nos limpia, se puede convertir en un mal hábito, en un vicio o un pecado que se practica en oculto. Una vez confesado los pecados correctamente, entonces debemos en oración entregarnos totalmente a Cristo y empezar a andar en fe. O sea, es decir, esforzándonos en la gracia por obedecer a Dios para fortalecernos en Jesús y el poder de su fuerza, congregándonos, practicando la oración y la Biblia, apartándonos un tiempo diario para Dios, testificando de Cristo, procurando ayudar a otros. Algunos han llamado a esto tomar y usar su revólver, Colt, ¿no? C-O-L-T-M. Significa la C, congregarse. La O,
oración, la L, lectura, la T, testificar y la M, ministrar, para pelear la buena batalla de la fe y no recaer ni reincidir. Jesús lo resumió de esta manera. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. De esa manera solucionaremos la carnalidad en nuestras vidas y creceremos en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo para cumplir cabalmente los propósitos de Dios en nuestra vida. Y este es un canto para meditar. Jesús, fortaléceme, ayúdame, Señor, porque la lucha es tan fuerte y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de tu poder, dime cómo vencer las tentaciones porque he fallado. Me es fácil hacer cosas que no debo hacer y esta es la batalla de todos los días. Aunque reconozco, Señor, que he dejado de orar y leer tu palabra. Por eso me siento como desprotegido. Los dardos del enemigo me han herido. Pero en este momento y en este lugar, yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en tu luz para poder pelear. Pero ahora, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. De pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Me sentí débil y muy confundido. Satanás me quería derrotar. Él me dijo: ¿no sabes tú que yo fui el que crucifiqué a Jesús y que públicamente lo exhibí en una cruz? Soy el príncipe de este mundo, pues demostré mi dominio y mi poder. Y tú, siendo tan debilucho, ¿crees que me vas a vencer? Pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Pero levanté mi voz a Jesucristo. Si Él pelea conmigo, ¿quién me vencerá? Y Él me dijo: recuerda, hijo mío, yo ya vencí por ti. Y cuando tú peleas solo, es porque te apartas de mí. Pero hoy te digo, levántate en mi nombre, que sobre todo nombre es. Ponte la armadura para que puedas resistir. Saca la espada del Espíritu, que es la palabra que te di, y pelea, hijo mío. Pelea sin temores. Es cierto, Satanás es el príncipe de este mundo, pero yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás, vencido está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás, vencido está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Él es Dios y no me dejará. Se ha sentado más de lo que pueda soportar. Y si con tentación me quieres atacar, la salida Él me dará con poder y autoridad. Satanás, vencido está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás, vencido está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fue Jesús quien te exhibió y te derrotó. A tus fuerzas y potestades Él las aplastó, porque Él murió pero resucitó por mí. Esto solo fue el principio de tu fin. Satanás, vencido está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
cadenas del pecado que me ataba. Él me ha dado autoridad y estás bajo mis pies. No debí haber pisado estos terrenos. Será mejor que me vaya de ti. No soporto escuchar esto. ¡No! Totalmente sin estar. Y como conclusión vamos a ver la solución a la carnalidad. 1, confesemos nuestros pecados. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2, entregarnos totalmente a Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. 3, andar en Cristo por la fe. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Cuando se sacrificaban corderos en el Antiguo Testamento, se les quitaba la piel y se ofrecía en el altar pieza por pieza. Así también debemos ofrecer en oración cada miembro de nuestro cuerpo a Dios. Si ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero le hemos dado lugar al egoísmo y Jesús ya no gobierna nuestra vida, entonces debemos arrepentirnos y entregarnos rindiéndonos totalmente a Dios. Es muy recomendable hacer una oración de entrega cada día para dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Consulta la oración de la tarea e intégrala en tu oración diaria. Y fin de la lección. Entonces, Dios nos ha hablado hoy a través de su palabra que debemos de entregarle todo a Cristo. ¿Quieres vivir una vida hermosa, brillante, maravillosa? Entrega el control de tu vida. Es lo más maravilloso que le pueda pasar al ser humano. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, de pedirte perdón a los que estamos fallando, de haber dejado de orar y de leer, que es nuestra base principal para ser un verdadero cristiano y ser llenos del poder del Espíritu Santo y vencer el pecado. Padre, pero si nuestra postura es de que hemos seguido y hemos hecho todo lo que tú nos has mandado a hacer, entonces, Padre, fortalécenos, Señor, aquellos, Padre, que hemos seguido adelante, pero a nuestros hermanos que hemos flaqueado, Padre, que sigamos, Señor, arrepintiéndonos con estos pasos que hemos visto el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo nuestro egoísmo, toda nuestra vida y haz tu voluntad en nosotros, que tu justicia, tu paz, tu gozo, en el poder de tu Espíritu Santo sea en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.